Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende del horario, no sé cómo saludarlos. Mi nombre es Laura Ávila, yo soy de la Franja Morada de la Regional Mendoza. Les damos la bienvenida a todos y a todas a la última disertación de la segunda jornada del Congreso Nacional de Ciencias Económicas, el primero en esta situación virtual. Ya estamos en la presencia del disertante, Heraldo Muñoz, quien disertará sobre liderazgo consciente para economías y finanzas sostenibles. Yo se los presento, él es magíster en economía, consultor y conferencista, especializado en comportamiento humano, estrategia, innovación, negocios conscientes de triple impacto y finanzas sostenibles. Heraldo ya está en línea. Hola Heraldo, ¿cómo estás? Estoy. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Ahí estoy compartiendo bien la presentación, ¿se ve bien? Sí, sí se ve. Antes que nada, quería recordarles a los chicos la modalidad de las charlas. Al finalizar de la disertación, vamos a pasar el link para corroborar las asistencias.
Y bueno, y recordarles a aquellos que quieran participar del sorteo de Excel, recuerden que tienen que compartir una historia en Instagram y etiquetar a la franja morada de su provincia, y bueno, con el hashtag del CNC. Así que, bueno, Heraldo, no sé si querés comenzar. Dale, perfecto. Bueno, contarles un poquito. Bueno, muchas palabras raras aparecen en la presentación, en el nombre: liderazgo consciente para economía y finanzas sostenibles. Y bueno, vamos a atravesar un poquito un camino que nos junte sobre todo estas 4 palabras claves que aparecen acá. O podríamos decir un concepto que es liderazgo consciente. Vamos a hablar de economía, finanzas y sostenibilidad. Y esto nos lleva a entender que como economistas o como profesionales de ciencias económicas y como gestores de empresas, tenemos un rol muy importante, que es ser parte del cambio que queremos ver en el mundo, de la manera en que gestionamos, emprendemos y cómo solucionamos problemas como esta pandemia que tenemos hoy en día. Entonces, eso nos lleva primero a conectarnos con lo que me gusta llamarle a mí las 4 dimensiones de la economía consciente. Nosotros aprendemos aspectos de liderazgo, sobre todo en materias más como de gestión, de administración, y está muy relacionada con una economía, con el presente. También aprendemos mucho de contabilidad y de balances, que está más relacionado con el pasado, y también aprendemos mucho de proyecciones, evaluación de proyectos y financiera, que está relacionado con el futuro. Y la idea mía es que hagamos un repaso de los principales conceptos que desarrollamos en esta materia a la luz de, por ejemplo, qué vamos a hacer con el mundo después del 2020, desde distintos proyectos, desde las políticas públicas, desde mi comportamiento como un consumidor o desde mis finanzas personales, o como profesional ejecutivo en una empresa o emprendedor de mi propio proyecto. Y eso me lleva primero a preguntarme que hay una dimensión del presente que vamos a llevar los primeros 10 minutos, tratar de ir un viaje hacia adentro, hacia el interior, hacia quién soy, y ahí vamos a encontrar conceptos de liderazgo consciente. Después vamos a hacer un viaje hacia nuestro entorno, lo que nos rodea, y vamos a encontrar conceptos de economía profunda, y vamos a estar conectados con el presente, un presente interior que es mi liderazgo, mis aspectos, mis motivaciones, mis habilidades, mis propósitos, y un presente exterior, con quienes me relaciono, cómo compro, cómo vendo, cómo ahorro, cómo me relaciono en esta economía profunda en la cual estoy transitando como estudiante o como futuro profesional o como emprendedor en este momento. Después revisaremos qué implicancias tiene el pasado en esto, sobre todo de la contabilidad y esta forma de hacer balances de lo que fuimos, para buscar en ello finanzas armoniosas. Y proyectemos y veamos cómo se conecta eso con el futuro, para lo que es un plan de quiénes seremos, y es lo que llamamos los proyectos sostenibles. Y acá empiezan a aparecer un poco estas palabras: liderazgo consciente en este presente interior, economía en este presente somos, finanzas que podemos encontrar en ese pasado, y los proyectos sostenibles en ese futuro. Entonces acá vamos a tener que empezar a remover muchas palabras relacionadas con un poco lo que es el título de la disertación. Entonces, ¿qué es el liderazgo consciente? Empecemos a viajar primero en esa dimensión amarilla, podríamos llamarlo, ese primer círculo amarillo. Aunque parezca raro, el liderazgo consciente es son preguntas de filosofía, de psicología, y por qué no hasta de espiritualidad. Hace un tiempo atrás, estos temas que hoy desarrollan los profesionales respecto a temas de liderazgo, que tal vez una psicología moderna, que tal vez hace poco tiempo ocupaba la filosofía o la espiritualidad, es preguntarme quién soy, dónde estoy, a dónde voy. Voy a ir a, pero ¿qué estamos? ¿Quién es Aristóteles? Muñoz, se le cayó a Aristóteles, diría alguien por ahí. No, es que es verdad. Es un poco, a ver, sin ir más lejos, no hagamos un puente tan lejano. Cuando hacemos un FODA, estamos hablando de quién soy. ¿Quién soy yo? Soy un ser humano que está en el mundo. Ese ser humano tiene ciertas fortalezas y habilidades y está
enfrentando o pudiendo aprovechar ciertas oportunidades y amenazas. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy el COVID nos pone frente a esto, ¿no? A oportunidades y amenazas de transformación en el mundo, amenazas sobre todo lo que viene relacionado con el viejo mundo, y oportunidades en un mundo o en un sistema económico que pareciera emerger a partir de... Entonces el liderazgo consciente es entenderme como un humano, desde mi fortaleza y habilidades, creador de mis economías, desde mis emociones y propósitos para la construcción de un bienestar. Wow, parece re flashero esto, pero bueno, nace con una idea se ve que es lo primero que tenemos, y esa idea me tiene en un presente proyectándome hacia un futuro. Y podría usar una herramienta para empezar a trabajar mi idea, llamada el Canvas, por ejemplo. No sé si han sentido hablar de ella, si no se las cuento rápidamente, no hemos venido a hablar de Canvas, pero en un Canvas podría crear un primer orden más o menos rápido y decir, el Canvas es una forma de ordenar las ideas, donde me planteo un modelo de valor. Por ejemplo, yo doy una mirada del Canvas más una mirada Zen, que me gusta mucho la armonía, y desde la mirada Fensus. Y acá empezamos a decir que el Canvas es ver cuál es mi idea, mi propuesta de valor. Generalmente detrás de esa propuesta de valor existe una economía, transformar ciertos recursos que ahí aparecen en marroncito, como los pueden ver, marrón naranja, que a través de una caja roja los transformo en celeste. Sí, pero se ve muy chiquito, profe, todavía. Y sí, porque es una idea, está así, está como ahí difusa, lejana. Yo tampoco la veo tan clara todavía. Y con eso quiero ganar plata, o tal vez que pasen cosas buenas en el mundo, en mis clientes, en mis socios, o simplemente en el planeta. O sea que yo de alguna manera, esa es mi propuesta de valor. Y empiezo a identificar que hay ciertos públicos, ciertos clientes que aparecen ahí en el Canvas. El que no conozca el Canvas no importa, pero ya me empiezo a preguntar para quién es esta propuesta de valor y qué actividades tengo que llevar a cabo. Y por empezar, la idea consiste en transformar una cierta materia prima, por ejemplo, esta que me encontré acá, voy a transformar esta materia prima, ¡pum!, en esto. Para eso me hace falta materia prima, mano de obra, y a partir de cierta caja o proceso me va a salir esta materia prima. Acá está mi producto. ¿Qué recursos me hacen falta? Claves. Te hace falta materia prima, te hace falta tiempo de seres humanos, te hace falta una fábrica roja, entre otras cosas. O sea que podemos empezar a decir, con todos estos recursos que tengo acá, hay acá una cosa, empiezo a identificar socios claves también, que es importante. ¿Qué socios claves? A ver, me hacen falta proveedores, por ejemplo, socios, justamente con quién me voy a asociar para que haga distintas partes de la empresa. Me hacen falta ciertos distribuidores. Bueno, acá tengo un montón de recursos. Con todo esto que está acá, yo los voy a transformar en estos bienes y servicios. O sea que, por empezar, empezamos a ver que del foco a la izquierda tengo todos estos recursos que voy a comprometer para transformarlos en este producto, que con eso voy a llegar a mis clientes. Y acá me empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es mi relación con mis clientes y qué canales voy a usar para llegar a él? De ahí van a ver qué va a salir, qué costos, qué balance y qué ingresos espero tener. Y acá lo importante es que empecemos a trabajar en este Canvas la idea. Bien, volvamos un poco al camino del liderazgo, ese es el primer paso. Imagínate todo lo que tenemos que recorrer. Bueno, es que la mayoría ya nos conocen. Después de ahí digo, ¿cómo voy a encarar este Canvas? También me conecta con un FODA. A ver, ¿qué es un FODA? Ya lo conocemos la palabra, pero bueno, ¿quién soy? Soy un tipo bueno en esto, malo en esto. Por ejemplo, ¿quién soy? Voy a ser esta persona. Esta persona dice, ¿dónde está? Se me perdió. Acá está la emprendedora. ¿Quién soy? Soy un emprendedor que tiene ciertas cualidades positivas y negativas, a las cuales, pum, por eso piensa hacer esto. O sea, y eso es interesante porque me empieza a conectar desde esa particularidad de quién soy y dónde estoy, que de quién soy salen mis fortalezas y habilidades y dónde estoy salen las oportunidades y amenazas, empiezo a diseñar una forma de llevar a cabo esto relacionado con lo que se llama el mapa. ¿Que el mapa qué es el mapa? Bueno, de alguna manera les cuento rápidamente, porque aparecen muchas palabras raras de acá. Primero aparece el FODA, como dijimos,
la idea primero, la idea sale en el FODA, que son ciertas oportunidades, fortalezas, oportunidades, habilidades y amenazas, que me empiezan a diseñar cómo puedo llevar a cabo yo un proyecto, cómo manteniendo esas fortalezas, manteniendo las fortalezas que tengo. Por ejemplo, soy muy creativo para hacer vasos. Bien, manteniendo la fortaleza, aprovechando que hay muchos consumidores en potencia, protejo mi debilidad, que es ser un mal vendedor, por ejemplo. Entonces contrato un vendedor, veo qué hago y adapto mi proyecto a las amenazas, por ejemplo, que hay poca materia prima en el mundo, entonces tengo muchas presiones de los ambientalistas, qué sé yo, que dicen, cuidado cuando tocas esto. Bueno, empiezo, o sea, de alguna manera mi proyecto no es hacerlo con un copy-paste, sino empiezo a hacerlo adecuándome al momento que estoy viviendo. Eso es un poco hacer el FODA y el mapa, y ahí lo primero que sale es, che, pero el FODA, ¿qué dijiste? Que eras muy bueno, muy creativo. Y mira cómo te mira Conan, diría. A ver, tal vez ahí empiezan a aparecer las emociones, que es el mesura. El mesura es un cuarto paso para el liderazgo importante, que es relevar cuáles son las principales emociones, como el miedo, lo conocerán, el famoso miedo, que acá aparece en la pantallita, el que me está viendo, hola miedo, ¿cómo andamos? El miedo, cuidado que es un típico exagerador de amenazas. Entonces yo tengo que aprender a relevar qué miedos tengo para que no pasarme de vuelta en esto de crear mi FODA y mi mapa. También aparecen la E de los enojos. Entonces, entre el miedo y el enojo, se ponen así, no me dejan verme a mí en mi esencia. Porque de alguna manera me llevan de miedo, me peleo, me agarro un montón, che, pero el proveedor no me da la materia prima y el cliente no me va a comprar porque prefiere comprarle a los chinos cosas baratas. Y entonces ahora con el gobierno que toma medidas para aquí y para allá y que el coronavirus, miedos y enojos empiezan a sobrecargar de debilidades y amenazas del FODA. Y ahí viene, podemos empezar a ver un poco, jugar con los sueños, que me trae un poco la alegría, las utopías. Y acá empezamos a toparnos con otras emociones, con la nostalgia, con la alegría, que son sueños esos sueños y utopías que aparecen ahí en las segundas palabras. Ahora vamos a ir un poquito a trabajar el mesura acá, donde estábamos recién. Mesura, entonces, ¿qué es el mesura? Para que no se me pierdan las palabras. Primero relevamos miedos, dijimos. ¿Por qué los miedos? Porque los miedos están cargándome de debilidades y amenazas junto con los enojos. Acá tengo miedos y enojos. Sueños y utopías, que como decíamos me lo traen un poco mis sentimientos más de nostalgia, de alegría. Quiero un mundo mejor y vamos a volver y vamos a aprovechar todo lo que está pasando en el mundo para que los animales se valoren y el coronavirus ha venido a mejorarnos y que ahora se va a poder, bueno, pero cuidado, que esos sueños y utopías que también empiezan a sobrecargar de fortaleza y oportunidades, fortaleza, yo soy creativo, entonces me adapto a estos contextos de cambio y vamos a crear un mundo mejor. Bueno, está buenísimo, empieza acá, porque acá empieza a formarse mi propósito, pero cuidado, hay que manejarlo con responsabilidad y actitud, porque de acá vienen las cualidades del liderazgo. ¿Qué es la responsabilidad? Salir del miedo y el enojo y empezar a empoderarme de la responsabilidad, tomar medidas con la empatía con esas personas que me enojo, y los sueños y utopía bajarle el grado de egoico que puede haber ahí, o de fanatismo por mis ideas, que me llevan a que las cosas solo tienen que ser como yo me las imagino. Ahí está la responsabilidad y la actitud para empezar a crear un propósito trascendente, que es mi cuarto y último paso, mi quinto y último paso, perdón. Y acá empiezo a crear el futuro, pero el futuro lo empiezo a crear desde el mesura y empiezo a pensar en las metas, me obligan a pensar en 5 palabras también, en misión, en estrategia, en transformación, armonía y sostenibilidad, que son las siglas de metas. Qué manera de hacer sigla, profe, bueno, ¿qué va a hacer? Ahora, yo les quiero contar un poco las metas. Primero debo definir la misión, visión y valores, pero no copy-paste, buscando, googleando en internet. Tiene que estar relacionada con mis emociones, con mi FODA, con mi particularidad, con lo que quiero que pase en el mundo, con las cosas que tengo miedo. Mi visión, visión y valores está relacionado con quién soy, dónde estoy y a dónde quiero ir. No
y lo que pasa que Uber, lo que pasa que hay una aplicación que hicieron que no, sí, pero yo qué voy a hacer, qué sé hacer yo. Y aquí es importante que conectemos. Y una de las preguntas interesantes para sacar una visión, misión y valores alineadas es, por ejemplo, pensar en Simon Sinek, que está bueno esto, el que no lo ha visto, les recomiendo que googleen Círculo de Oro, que hace 3 preguntas. ¿Por qué, cómo y qué quiero hacer yo? Entonces acá empieza a salir. ¿Qué voy a hacer? Vasitos celestes. Vasos celestes, porque eso es lo que me estoy pensando, era mi idea original. ¿Cómo lo quiero hacer? Por medio de un proceso, que consiste en que esta máquina y esta materia prima y estos trabajadores puedo hacer este proceso ingenioso me está dando un poco no solo tecnología de cómo voy a hacer las cosas, sino también desde qué valores, teniendo en cuenta mi FODA, y el para qué es lo que tiene en cuenta qué quiero que pase con mi proyecto en el mundo, qué quiero que pase en mi vida interior y en el mundo externo. Según Simon Sinek dice que lo convencional, la mayoría de la gente pregunta primero, ¿qué hago? Vaso. ¿Cómo lo hago? Con la mejor tecnología, bajando costos, qué sé yo. ¿Y para qué? Para ganar plata. Y dice, cuidado, es al revés. El para qué tiene que ser tu elemento transformador. ¿Para qué querés milagro hacer vaso? Y porque quiero que la gente esté mejor. Ay, qué bonito que soy. ¿Y la plata dónde la vas a sacar? No, porque si la gente está mejor, yo voy a ganar mucha plata. Es solamente invertir el orden. Yo no puedo pensar en ganar plata nada más, porque si pienso ganar plata, nadie me quiere darme su plata. Yo lo que tengo que pensar es generar bienestar. Y si la gente diga, yo quiero que me generen bienestar, bueno, y si lo logro, me va a pagar, que es distinto. Ya hice un paso más allá. Esto es construir un propósito coherente. Y la E, que aparece en metas, habla de estrategia, logrando las metas con el menor esfuerzo posible. Es decir, acá tengo que tener en cuenta a la hora de construir mis metas quién soy y dónde estoy. Y finalmente pensar en trascendencia, en armonía y sobre todo, para no hacerla tan larga, en sostenibilidad. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? Que lograr algo en el presente no condicione su logro en el futuro. Es decir, que no puedo pensar solo en transformar esta materia prima que está acá, con esta caja roja en este vaso. Tengo que empezar a pensar en los impactos que genero en el planeta. Entonces empiezo a entender de dónde sale la tierra y el trabajo que transformo y qué pasa con mis desechos productivos por el capital y los bienes y servicios que manejo. Y esto ya me empieza a conectar, ya empiezo a dejar un poco el plano interior acá. Ya con este quinto y último paso que estamos recorriendo, ya digo, bueno, wow, ya definí mi meta, ¿y ahora qué hago? Bueno, empiezo a conectarme con el, no quién soy, ya sé quién soy y de ahí sale mi propósito. Un propósito que tiene mucha conciencia de qué estoy haciendo, para quién y qué genera eso en los demás. Bueno, ahora que empecemos a ir hacia quiénes somos, con quiénes me relaciono, quiénes somos, quiénes son mis públicos que se benefician y se perjudican con lo que yo hago. Y ahí empiezo a meterme en el mundo de lo que se llama la economía profunda. La economía profunda nos lleva al desafío que se habla mucho hoy de economía circular y humana, y está relacionada con dejar de ver el modelo lineal de tierra, trabajo y capital, que se transforma en bienes y servicios, y de ahí tenemos que maximizar la producción. Porque para pensar en maximizar, si estoy en una hojita blanca como esa, buenísimo. Está bien, venimos del legado de, estamos seteados para maximizar el PBI, la producción, las ventas, el ingreso, la riqueza. Pero cuidado, que cuando empiezo a entender que mi matriz insumo-producto es parte de un mundo delicado, que está en crisis, que el coronavirus es solo una muestra de tantas cosas que estamos haciendo en lo ambiental, en lo financiero, en el empobrecimiento, porque la maximización nos está llevando a topar límites y empiezan a generarse cosas. Tengo que empezar a pensar la economía profunda y entender que esa tierra y trabajo no viene de una función matemática de producción. Vienen los mercados, dirá alguien. Bueno, pero esos mercados, ¿de dónde vienen a la vez? Estos factores productivos vienen de la tierra, de gente, de seres humanos que son propietarios de ellos, de su tiempo, de esos factores, o son de comunidades donde se están tomando estos recursos naturales. O sea que de alguna manera
estos mercados de factores productivos, de donde compramos nuestra materia prima, empiezan a verse relacionados con la maximización. O sea, y a la vez los productos van hacia mercados donde hay seres humanos que también son los compradores. Y hay que tener en cuenta que yo empiezo a impactar. O sea, no puedo pensar en maximizar como si fuera un modelo lineal, cuando yo todo lo que tomo de la tierra empieza a agotarse. Entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿a qué ritmo tomo las cosas? ¿Son recicladas? ¿No son de primer uso? ¿Cuánto queda de todo esto? ¿Y quién lo hizo? Y dice, sale un dinosaurio que dice, señor, yo me fui hace miles de millones de años, dejé un montón de cosas, pero se las están consumiendo todas y no van a tener sostenibilidad sus hijos o la generación. ¿Qué es sus hijos? Nosotros, de viejito. No sabemos dónde. Bueno, ahí empezamos a pensar que hay un ciclo que nos lleva a decir, para, cuidado, no hagamos tanto, o empecemos a reciclar. Y a la vez los consumidores empiezan a decir, che, buenísimo, estamos comprando un montón de lo que queremos maximizar, pero nos hemos endeudado mucho, nos hemos empobrecido de tanto comprar. Entonces empiezo a entender que el círculo está cerrado. Y hay preguntas claves que hacerse para ser más consciente. Está bien, puedo diseñar mi modelo de negocio, puedo diseñar mi canvas, pero tengo que empezar a pensar quiénes somos, que es la pregunta clave, qué hacemos, y vamos a trabajar, vamos a comprar, contratamos servicios, compramos insumos para el proyecto y vendemos bienes y servicios. Pero empezamos a preguntarnos quiénes somos nosotros dentro de este sistema, qué roles jugamos, cómo nos relacionamos con otros, para qué lo hacemos. Y ahí empieza a tener qué funciones cumplimos y con esto empiezo a conectarme con un presente exterior y empiezo a atender el sistema, sus elementos y roles que desempeñamos. Entonces empiezo a preguntarme, bueno, wow, ya sé más o menos quién soy hacia mi interior y estoy empezando a entender quiénes somos y ahí empiezo a darme cuenta que la mirada de Adam Smith, más o menos tuneada por Marshall, por Keynes, por Friedman, y fueron medias limitadas en el sentido que, no porque eran malos, sino porque eran gente que pensaba con la mirada del siglo XIX, XX, y en el siglo XXI ya tenemos que empezar a pensar en otra manera, en una economía más profunda, y es otra economía la que se está estudiando en el mundo, que empieza a entender que las cosas son circulares. Cuando algo es circular, nada que se maximice es inocuo para los demás. Todo lo que se maximiza empieza a molestar a los demás, porque empezamos a entender entonces acá hay un cambio de paradigma importante, porque la mirada lineal con la cual seteamos las ciencias económicas que estamos estudiando es una mirada clásica que tiene una mirada lineal de producción, un paradigma mecánico, porque creemos que las cosas funcionan así, entra y sale, y la gente funciona como maquinita, y tenemos una percepción de independencia, que cada uno puede maximizar y no afecta mucho a los demás. Y ahí el objetivo de la maximización parece ser obvio, y la competencia parece ser un medio adecuado. Pero todas estas palabras están cargadas de un nivel de conciencia del siglo XIX que está rompiendo el mundo a una velocidad tremenda, que por ahí apareció la Tierra, encontró una vacuna que le llamó coronavirus y con eso paró un poquito la locura humana. Paró un poquito para decir, cuidado cómo están haciendo la cosa, y esta vacuna quiero que la usen para empezar a pensar en otra forma de hacer economía. Entonces empieza a haber mucho auge de esto. Empezamos a mirar que la economía es circular y humana, primero. O sea que nosotros, en la forma que hacemos economía, estamos, de alguna manera, interrelacionados todos y estamos afectando mucho al planeta, a sus recursos básicos y a las personas, porque se está generando mucho nivel de pobreza y endeudamiento por la forma en que estamos maximizando la producción y el consumo. Y a la vez no queremos parar el consumo. Empieza a haber una mirada más orgánica también del mundo, del sistema económico. Empezamos a mirar las empresas como más parecido a seres humanos, con enfermedades que se sanan, se curan. No son tan maquinitas de vapor como se veía a lo mejor en el siglo de la Revolución Industrial, cuando Adam Smith seteó un poco la economía. Pero Adam Smith seteó la economía a un nivel de conciencia, sí, después siguió evolucionando. Pero nosotros estamos buscando otra cosa, mucho más avanzada. Por eso estamos diciendo, ya tenemos una mirada más orgánica, ya no pensamos en máquinas de vapor, ya empezamos a pensar
en una mirada un poco más holística, ya no es tan lineal como se veía a la derecha, produzco cualquier cosa, sino empiezo a pensar en más circular, interrelación, interdependencia, y pensando en los desafíos del siglo XXI. sea, esta mirada más armoniosa, circular y humana de la economía requiere pensar en neurociencias, en biología, en lo holístico, en lo cuántico, en la metafísica, en la diversidad, en valores. Estamos pensando en cosas que ni se les pasaban por la cabeza al hombre del siglo XIX. Por eso tenemos que empezar a pensar más los sistemas como cosas vivas, interdependientes, que buscan más la armonía como salud, o sea, el desarrollo sostenible, saludable de una persona, de una empresa, de un país, está más relacionado con armonizar sus elementos y no con maximizar nada. Y la colaboración parece clave acá. La colaboración, la mirada conjunta, está más acorde de un paradigma del siglo XXI. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿por dónde nos quedamos? Nos quedamos a empezar a entender que para salir de este paradigma tenemos que ir a decir, bueno, ¿y qué pasa en el pasado? Porque también íbamos a hablar de finanzas. Las finanzas son el registro de cómo me fue. ¿Cómo me fue en el pasado? O sea, podríamos decir que viene más relacionado esos balances que hacemos contables, que hacemos esos balances de contadores, activo, pasivo, estado de resultados, venta, costo de venta, maximizar, pagar impuestos. Bien, conectémonos más profundo. Los balances me dicen cosas como de dónde venimos, cómo nos fue y haciendo qué. O sea, la finanza es un registro, la finanza, la contabilidad es un registro de cuánto valor hemos generado en el pasado, en el mundo y en las personas. ¡Wow! Nunca lo he visto tan profundo. Y la mayoría no lo vemos tan profundo, la mayoría no nos preguntamos esto, pero empezamos a entender que mis ventas, esos vasos celestes que estoy haciendo, son el reflejo del bienestar que he generado en otras personas, por eso han estado dispuestos a pagarme algo. O sea que las ventas mías están muy relacionadas con el bienestar bruto, por lo menos, que le he generado a estas personas. O sea, la felicidad de estas personas se ve reflejada en cuánto vendí. Si no, no me hubieran pagado. O por lo menos así debería empezar a verlo. Y mis costos es cuánto tomé del planeta, y ahí pago por los costos que usé. A ver, planeta, ¿cuánto te debo? Y usaste petróleo, usaste materia prima, madera, usaste minerales, bueno, o usaste cosas derivados industriales de ellos, pero yo empiezo a pagarle a las personas, si es una materia prima, un costo directamente, si es un bien industrial, pago costos o gastos generados. Y o sea que, y ahí pago mis impuestos, que serían los gastos del Estado, pago los gastos financieros si tomé una deuda, y termina siendo el beneficio que genero es la diferencia entre el bienestar que generé en mis clientes menos el costo y los gastos que he generado en el mundo, y como diferencia surge un beneficio, y ese beneficio y esa ganancia es mucho más que la mirada frívola y superficial de ganar plata. Obviamente que nos gusta, y es la recompensa digna por el valor que usé como emprendedor, como empresario, pero es mucho más profundo que eso. Ganar plata quiere decir que generé en el mundo más de lo que tomé y usé. Por eso es muy importante que nos reconectemos, sobre todo en tiempos de cambios tan grandes en el mundo con el COVID. ¿Qué? Y yo me merezco una renta justa para pagar. Bueno, pero preguntate si generás valor celeste primero, para ver si podés pagar o no por la materia prima e insumos que usás. Hay debates muy buenos que nos debemos en este cambio, en este portal que estamos de la humanidad. ¿Por qué hay sectores que no son rentables? ¿Hay que mantenerlos igual? Bueno, de última, sepamos que podemos aplicar ciertos analgésicos al dolor, pero analgésico no está curando, no es un antibiótico. Entonces yo lo que tengo que hacer es primero plantearme que ganar dinero, generar beneficio, es que estoy generando más bienestar en el mundo que el valor de los recursos que uso para generarlo. Y es buen momento para preguntarnos qué cosa requiere. Está bien, gané plata haciendo eso en el pasado, eso me generó un cierto nivel de ahorros, y ese nivel de ahorro me ha permitido comprar ciertas cosas en modo de inversiones. O sea que podríamos decir, mi capital y las inversiones que generé en mi pasado están relacionadas con lo que pude comprar justamente desde
los ahorros y las ganancias que obtuve en el pasado. Sí, pero lamentablemente, digo lamentablemente no que esté del todo mal, pero nos hemos confundido y hemos perdido conciencia financiera también, que cuando tomo una deuda, que es otra forma de financiar las inversiones, estoy comprometiendo beneficios futuros que no han ocurrido. O sea, tomar una deuda es obligarme a generar valor agregado en el futuro. Es decir, que en el futuro tengo que generar un bienestar en los demás vía ventas mayor que las cosas que voy a tomar para generar ese bienestar. Materia prima, tiempo de personas. O sea que cuando me conecto acá, ya empiezo a conectar las finanzas y el dinero, me lleva a conectar mi pasado con mi futuro. Mi pasado está más en mi patrimonio neto y mi futuro está más en mis deudas. De ahí viene el famoso, las inversiones de una empresa, que los contadores le llaman activos, y sabemos que se tienen que financiar o con pasivo o con patrimonio neto. O sea que de alguna manera todas las inversiones que tiene tu empresa está financiada con el pasado de tus ahorros o con el futuro de lo que te has obligado a generar. Y acá viene algo muy importante. Una de las grandes crisis del mundo es el nivel de endeudamiento que se ha generado. Por eso nos lleva a mirar la sostenibilidad de los proyectos hacia el futuro. Y cuando, a ver, volvemos un poco a esta expansión de conciencia, decimos, bueno, ya vimos el círculo amarillo del soy interior, el círculo verde de lo que me rodea, de quiénes somos, y estamos viendo el pasado, que es cuánto valor generé y cuánta riqueza puede generar de esa generación de valor. Y ahí me proyecto hacia el futuro. El plan, digo, ¿quiénes seremos? Bueno, ¿quiénes seremos después de este COVID? A ver, por un lado vengo con una herencia de mi pasado, y ahí viene mucho nivel de endeudamiento, mucho nivel en el pasado, está bien, se generaron ganancias haciendo ciertas cosas, pero mi pregunta hacia el futuro es, ¿y qué voy a hacer con el futuro? Y el futuro empieza a preguntarme a dónde vamos. Y algo nos preguntamos en el liderazgo interno, perfecto, es verdad, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde vamos? Y ahí me propuse un poco una meta. ¿Y cómo voy a hacer eso y para qué? De ahí viene un poco la formulación y evaluación de proyectos para construir un futuro con propósito sostenible y con menos riesgos. Eso es. Entonces yo a mi idea la estudio, la planifico, ahí me planteo ciertos objetivos trascendentes a largo plazo. ¿Se acuerdan que los planteamos y los construimos de alguna manera con este paso? Bueno, el círculo verde que salió ahí de las metas que me propongo, de alguna manera las estoy reconectando acá, diciéndome a dónde vamos hacia aquel objetivo trascendente. Y ahí empiezo a pensar, bueno, tengo que comprar cierto capital, que transformando ciertos insumos y materias primas en bienes y servicios, y si parece viable esto, y si evalúo el proyecto y parece razonable, dentro de poco voy a invertir en mi proyecto y a partir de ahí va a empezar a generar beneficios que van a pagar sus costos y gastos y me van a permitir de alguna manera pagar mis deudas con estos beneficios futuros que están acá. Y bueno, está todo interrelacionado, como verán. Y lo importante es que nos proponemos que esos objetivos trascendentes sean sostenibles. De ahí nos conectamos con los 17 ODS. ¿Qué vamos a hacer con la pobreza, con el hambre, con la salud, con la educación, con la igualdad, con los recursos naturales, con la energía, con la producción sostenible, con la integración, con el planeta, con la biodiversidad? Y es muy complejo, y es muy interesante entender qué desafíos nos están planteando estos ODS. Estos ODS son 17 objetivos que nos plantean, primero, qué va a pasar con la biosfera, base no solo de la humanidad y la vida, sino de cualquier negocio y cualquier economía. Y a partir de ahí, toda sociedad que se organiza, disfruta eso, de ahí viene la economía a poner un poco de orden o de transformación, como vimos, de administrar recursos escasos. Y estos ODS son muy importantes que nos empecemos a considerar porque están construyendo el futuro, no solo para garantizar las condiciones humanas de vida, sino para generar una economía sostenible, para poder seguir generando empleo, recursos y valor agregado para pagar las deudas que tomamos. O sea que de alguna manera, poniendo fin a esta, así charlamos un poquito, escucho algunas preguntas de ustedes. Da para hablar muchísimo de estos temas, por supuesto. Gran parte de esto lo estamos trabajando justamente acá en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, en Mendoza,
en un curso que estamos dando este fin de semana sobre finanzas sostenibles, bueno, donde estamos horas hablando de estos temas por ahora, pero para cerrar unas conclusiones, ¿qué es un poco esta carátula? Esto que nos convocó hoy, hablar de liderazgo consciente. Bueno, el liderazgo está muy relacionado con mi yo interior. Economías, quiénes somos, con qué entorno me muevo. Y finanzas sostenibles, entender cómo mis finanzas y mis balances me muestran cómo generé en el pasado, cómo me, en parte, comprometí las ganancias del futuro por medio de deudas y estoy proyectando mis finanzas hacia el futuro para que no solo sean sostenibles desde el punto de vista financiero, sino que sean constructores de un mundo habitable, vivible y disfrutable. O sea que de alguna manera, de ahí, a modo de conclusiones, podríamos decir, esas 4 palabras que dicen la carátula están hablando de poder, primero, ¿qué es la economía? Es bienestar puro. Pero empecemos a pensar un poco. Estamos tratando de codificar esto, presentes somos, comprender mejor mi pasado financiero y mis proyectos futuros, me permite, expande mi conciencia, me empieza a generar mayor certidumbre, y empiezo a entender cada vez de manera más profunda, salgo de planos de que tengo plata, gano plata, a planos de que genero valor, y que somos parte de un ecosistema económico-financiero. Y esa expansión de conciencia me da mayor certidumbre, aumenta el sentido de mi presente existencial, desde quién soy, en quién genero valor. No puedo pedir que me mantenga, o sea, obviamente puedo pedir el analgésico porque me duele mucho, conservar mi puesto de trabajo, conservar mi sueldo, pero yo lo que tengo que hacer es preguntarme en quién voy a generar valor, qué es mi sueldo, es mi laburo del futuro, en quién genero valor, en quién voy a generar valor. Eso va a disminuir mi estrés y preocupación por el futuro, porque voy a empezar a entender un propósito, un sentido, que es lo que hicimos hoy del liderazgo. Voy a borrar recuerdos prescindibles del pasado, porque se está reescribiendo la historia, y esto va a aumentar mi conciencia y mi bienestar. ¿Qué es el verdadero sentido de la economía? ¿Qué es la economía? La ciencia que se encarga de los recursos escasos para maximizar el bienestar. El tema que en algún momento nos perdimos. Adam Smith nos dijo que el bienestar lo tomáramos como proxys el PBI, la producción y el consumo, y en el camino nos perdimos y estamos viviendo niveles de bienestar muy bajos, sobre todo en el siglo, podríamos hablar año 2018, 2019, porque tampoco venimos de un mundo tan lindo. Porque es verdad, este 2020 nos ha pasado factura y decimos, ¿cuándo se pasa esto? Pero en 2018, 2019 también estábamos muy preocupados de un mundo que se nos caía a pedazos. Y entonces, tal vez es hora de soltar aquellos viejos modelos que sirvieron muchísimo en algún momento, pero ahora que le demos un sentido trascendente, que aprovechemos este parate y esta reorganización para tomar conciencia de en quién genero valor y que ser rentable es que el valor de lo que yo hago tiene que ser mayor que el valor de las cosas que tomo del planeta y de los humanos para generarlo. Es decir, que ser rentable y respetar los precios, los valores justos de las cosas es nuestra primera responsabilidad y va a ser nuestra obligación como profesionales de ciencias económicas. Por eso un poco esto que quiero hoy transmitirle y contagiarlo es liderazgo consciente. Para economía y finanzas sostenibles es nuestra responsabilidad para ser parte de la construcción del mundo. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado y escucho sus preguntas mientras, bueno, ahí me presento, mi nombre es Geraldo Miguel Muñoz, ahí están un poco las redes de mis proyectos para estar en contacto y un poco el camino que me trajo hasta acá hoy. Hasta acá, donde estoy. Ya llegué a la cima, no, espero que hay que subir, pero ha sido mucha transformación el camino. Así que espero que les guste, que les dé sentido lo que estamos haciendo. Estamos trabajando muchísimo en la facultad, en varias cátedras como Desarrollo Sostenible, en un programa de maestría, así que ya estas cosas se están viendo en la facultad. Digo, a mí nunca me dieron esto, y porque ya están ocurriendo. Hoy en día muchos de los que están acá son estudiantes de la materia electiva de desarrollo sostenible, por ejemplo, de la materia responsabilidad social y desarrollo sostenible, en la cual estamos trabajando nuevos paradigmas para empezar a atender otras formas de la economía. Así que bueno, les comparto un poco el proyecto del cual estamos haciendo todo esto, es FENSUS,
la economía sostenible, y, y es justamente la mirada que tiene FENSU, esta nueva escuela de la nueva economía, es aprender a repensarnos y empezar a entender que somos parte del proceso, somos parte de la transformación del mundo si empezamos a ejercer nuestra economía, nuestras finanzas con mucha más conciencia. Esa es la responsabilidad de nosotros como profe, ustedes como estudiantes, y queda mucho por hacer. Así que a disfrutarlo y a trabajarlo. Bueno, muchas gracias por su tiempo y escucho preguntas y espero que les haya gustado. Si les ha gustado mucho, sería bueno enterarme, yo no sé, ahí estamos, ¿cómo andamos, Lauri? Muy bien, Heraldo. Acá estaba leyendo los comentarios de YouTube. La verdad que los felicitan desde los distintos rincones del país, desde todas las universidades nacionales en donde están presentes los chicos y chicas hoy. Muy claros. De hecho, hay muchos que dicen que quieren sus muñequitos también. Tengo muñequitos por todos lados acá que me acompañan. Sí. Sí, van a ver videos a lo loco de mis muñequitos porque son mis ayudantes de cátedra, digo yo siempre. Acá están mis muñequitos que ayudan un poco a entender. Bien, los moderadores en el chat de YouTube les van a pasar el link del formulario de asistencia. La palabra clave es 1918 para que lo completen. Ahí estoy leyendo a ver si hay alguna consulta. Perfecto. Hay muchos alumnos suyos también acá en la disertación. Qué bueno, sí, los invité para que se sumen y disfrutaran con nosotros. Sí, del formulario de asistencia, la palabra clave es... Bien, en 5 minutos se habilita el link para que puedan completarlo, los chicos. Bien, acá lo puse en YouTube. Bueno, ¿vos me lees las preguntas, Lauri, o querés que las...? Sí, estoy leyendo. Perfecto. Acá hay una. Dice, ¿considera usted que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas están preparadas ya para afrontar este desafío o cómo se debería afrontar este desafío? Ayelén hace esa pregunta. Sí. Perfecto, Ayelén. Bueno, como todo desafío, en una mirada más humana de la economía, tenemos que conectarnos con que la transformación es lenta, es interior y es armoniosa. Forzar situaciones son de un paradigma más mecánico y lineal. Y nosotros lo que tenemos que hacer es encarar procesos de transformación en las empresas, atendiendo prioridades hacia las metas que queremos ir. Lo importante es que dejemos de hacer un copy-paste de nuestros modelos de empresa y negocios y empecemos a entender el para qué quiero hacer las cosas, desde qué habilidades. Y eso es clave porque tengo que entender cuál es, si quiero saber qué valor puedo generar en el mundo, primero tengo que conocerme a mí mismo, saber quién soy, dónde estoy y cuál es mi propósito. Y ahí empezar a transformar la pyme, la empresa, ya sea mi cliente, sea yo un emprendedor, sea yo un empleado. O sea que empezamos a construirla, pero conectando, saliendo de la mecánica de que somos todos iguales y de que todos sabemos hacer lo mismo. Por eso es muy importante encontrar nuestra magia, como me gusta decir a mí, nuestro valor agregado propio. Así que las pymes y están preparadas para iniciar el camino si empezamos a incorporar estos conceptos de liderazgo y empezamos a hacernos preguntas transformadoras, sobre todo en el 2020, que tanto cambió en la coyuntura mundial. Es hora de que mientras resolvemos y atajamos los penales del día a día, alguien se dedique a pensar el futuro, porque es donde vamos a vivir todos dentro de poco. Bueno, acá tengo otra que dice, ¿cuál cree que serían los riesgos o dudas que pueden tener un líder luego de la pandemia? Dudas y miedos muchísimo. Lo interesante es relevarlos, como decimos, por eso es tan importante el mesura. A ver, vos tenés primero, como te digo, es importante primero conocer tu FODA, mecánico, lo han aprendido a hacer la mayoría en la facultad. Y una vez que tenés tu FODA, preguntarte qué tan sobrecargado está o no de estos muñequitos que tanto le gustaron. Estos muñequitos son claves, son los que me generan dudas y miedos. Las dudas, miedos vienen de acá. Pero una vez basta identificar, primero porque él mesura, juego con el término armonizar y equilibrar. Aparecen miedos, aparecen optimismos, y entre ellos cumplen el rol de equilibrarse. Tus miedos están ahí para que tomes precaución, pero cuidado que te va a paralizar ese miedo, te va a generar dudas, entonces vas a tener que recurrir a tus principales habilidades para que entre las dos
te saquen también de la duda. Entonces tenés que conectar para que el liderazgo no tenga duda, es no quedarse solamente con ese primer miedo o enojo que venga y aparezca. Ese miedo se va a compensar y equilibrar. Esto es muy psicológico, pero es muy interesante para que se entreguen para liderazgo, tengan que relevar su mesura, tanto como relevan su foda. Y ahí vas a encontrar, y hay una frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, que vale mucho la pena, que la digo siempre en mis charlas, que es: si no sabes ser débil, serás derrotado. ¿Y qué te está diciendo esta charla? Que no, el problema no es ser débil, sino es no saber serlo. O sea, cuando vos ya te reconoces débil, reconoces tus miedos y tus debilidades, ya empezás a trabajar automáticamente para compensarlo y revertirlo. O sea que la clave para que no dudes como liderazgo es que te topes y mires a la cara tus miedos y enojos, que son los que te van a hacer dudar. Así que esa es la clave, hacer mesura, y va a ser el primer paso para empezar a ver cómo hago para superar este tipo de cosas. Bien, acá hay otra de Cami Quiroga que dice: ¿qué recomendaciones tiene para las evaluaciones con respecto a pasado? En caso de haber fracasado y no volver a cometer el mismo error en los productos y su impacto en los clientes. Mira, hay un amigo mío, Dani Caselles, que es un exitosísimo mendocino en Silicon Valley, que trabaja en Facebook, y él siempre cuenta una anécdota que como emprendedor allá, que estuvo en la meca del emprendedurismo, estaba bien visto haber fracasado. Distinto a esa mirada egoica que tenemos nosotros, porque un fracaso trabajado con actitud es más potente que una capacitación. Es como decir, cada fracaso tomado con liderazgo, actitud y con estas herramientas te vuelve una persona con más experiencia. Si supiste capitalizarlo y supiste, entonces entiendan que los fracasos pasados son experiencias para el futuro. Salvo que te victimices y te enojes y eches la culpa a tercero, porque ahí va a ser un fracaso perdido. Y si crees que la culpa siempre fue de otros, no vas a aprender la parte tuya para que no te vuelva a ocurrir. Y siempre vas a estar dependiendo que otros te salven. Bien, acá tengo otra. Dice: ¿falta inversión en sustentabilidad en Argentina? Sí, falta inversión en sustentabilidad en Argentina, en el mundo. Tenemos una agenda internacional interesantísima que viene creciendo a nivel mundial. Hay presiones. Mira, para responder a esa pregunta, me voy a hacer un FODA rapidito, que está muy bueno, para entender por qué en el mundo por qué pensamos que es poco lo que se ha hecho hasta ahora. Primero, es poco porque en el mundo la tendencia es irreversible, y muchas de las formas de hacer economía y negocios, mira, este FODA tiene cuatro que le llamo yo. Lo primero, entender que hay una amenaza, o por coerción no se van a poder hacer negocios como se hacían hasta hace poco. Por eso fíjense que hace poquito salió una ley que prohíbe el uso de reciclados, por ejemplo. Perdón, plásticos de único uso. ¿Qué tenemos acá? Ese es un ejemplo más de millones. Se empiezan a prohibir ciertas energías, se empiezan a prohibir ciertos desechos, se empiezan a prohibir ciertas prácticas laborales o de promoción. O sea, el mundo tal como lo conocimos, por la agenda de políticas sostenibles, que es internacional, por eso me gusta hablar más allá de Argentina, hay una agenda que nos está poniendo que no se va a poder hacer las cosas como las hacíamos hasta hace poco, en sus impactos tanto en la humanidad como en el planeta. Esa amenaza te lleva desde la coerción a que cada vez es más difícil hacer negocios tal como nos imaginamos. Eso te lleva también a que hoy todas las acciones que cotizan en bolsa, en Wall Street, todas las grandes empresas del mundo están viendo las oportunidades de reconvertir su modelo de negocio a considerar el triple impacto. Entonces, si juntamos que no se puede hacer las cosas más así, que está haciendo buen negocio, hacerlo de esta manera, la inversión privada y pública va a ser una agenda irrenunciable para los próximos años. Casi que no va a haber opción. Con la poca plata que tienen los gobiernos post-COVID, están apostando a la reconversión sostenible. Hay un video muy interesante de Holanda, de la economía de la dona, que ellos dicen han aprovechado el parate del mundo para arrancar directamente con energías renovables, con transporte público, con bicicletas, con energías verdes. Y el desafío que tenemos cada uno de nosotros, pues salimos del área de donde estamos. El desafío de cada uno de nosotros es aprender de esto, el conocimiento. Nosotros tenemos que aprender de estos temas para
de ahí va a ser clave la convicción. Los que tengan convicción y hagan las cosas en vez de por conveniencia, por convicción, van a tener ventajas competitivas en estos temas. Bueno, pero ¿qué tan importante es? Y acá todo esto te dice lo que se está duplicando año a año, está creciendo exponencialmente. Por suerte no solo el coronavirus, sino también economías sostenibles que tienen en cuenta el triple impacto, porque la agenda internacional está diciendo tenés que reconvertir toda la matriz productiva del mundo. O sea que la inversión es poca, y por suerte todo eso genera empleo, todo eso genera laburo, y hacia allá vamos con una reconversión gigantesca que está ocurriendo en el mundo y que estamos siendo parte, cada uno de nosotros, en la forma en que compramos, estudiamos, invertimos, si dejamos de pensar en forma egoísta, que cada vez vamos a estar peor vistos aparte. Bien, acá hay otra consulta que dice, ¿cómo se podría aplicar todas estas cosas que he hablado a la situación económica nacional? No hay otra opción, básicamente. Hoy no hay plata para nada, ni para hacer economía lineal ni economía circular. Bueno, lo poco que hagamos tiene que hacer empezar para construir la economía circular y humana, teniendo en cuenta las economías regionales, las nanoeconomías, las economías de comunidades, de barrios, donde empiecen a comprarse y venderse entre ellos, porque esa es una agenda internacional muy importante que está ocurriendo. No es, o sea, mientras reparamos ciertos sistemas, hay un sistema que estaba muriendo o venía con muchos problemas de crisis antes del COVID. Venía con muchos problemas estructurales, con muchos problemas de competitividad, con muchos problemas de acceso a mercados, con agendas hacia la sostenibilidad que eran casi difíciles de sostener y de financiar. Después del COVID son más necesarias todavía, pero lo importante es ser ingenioso y no solo limitarse a subsidiar y a llevar gasto y a generar más gasto público, que estamos haciéndolo con emisión monetaria y es insostenible. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, y está generando más pobreza. Por más que le llegue a la gente un subsidio o a una pyme un subsidio, pero que venga de la emisión monetaria, que esa emisión monetaria genere inflación, todo dura poquito. Está bien, es como un exceso de analgésico porque está muy lastimado el mundo. Pero hay que entender que no se está curando, se está adormeciendo nomás para que no duela tanto. O sea que por mientras que las políticas públicas o las grandes empresas tengan que estar reparando esos modelos, es la oportunidad del emerger de las economías de la dona, por ejemplo, que están saliendo en Europa, y es muy interesante mirar lo que está pasando en lugares como Nueva Zelanda, en lugares como los países nórdicos, en Canadá. Hay países que ahí están teniendo una agenda de reconstrucción que está muy relacionada con entender el sentido profundo de la economía. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? No esperar políticas públicas, no esperar las grandes empresas, ya van a tener que solucionar sus grandes problemas lo mejor que puedan. Nosotros tenemos que empezar a regenerar economías con las relaciones nanoeconómicas que tenemos de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas y de la forma en que compramos para regenerar las economías de ese lado. No se va a poder regenerar, las políticas públicas no van a poder tener plata y menos de la emisión monetaria. Así que tratemos de quitarle la tensión y la necesidad de esas políticas, empoderándonos desde lo que hacemos cada uno de nosotros. Perfecto. Acá hay otra que dice, ¿cómo puede una empresa con enfoque consciente competir con otras empresas que se enfocan en solo maximizar ganancias económicas? Y te digo otra, que están preguntando sobre qué libros puedes recomendar y bueno, que si puedes volver a compartir las páginas. Mira, los libros, yo te digo que tengo más libros de literatura que de economía acá, porque la conexión es más humana y es desprogramar. A ver, la clave está en los libros, está en desprogramar. ¿Qué es? Hay tendencias muy interesantes. A ver, tengo algunos libros que, por ejemplo, Joan Melé es uno de mis grandes autores de influencia. Joan Melé es un banquero español que fue uno de los precursores del Trío Bank en España, y tiene un libro que se llama Dinero y Conciencia, si lo googlean. Si no, después en las redes sociales les puedo ir hablando con los que tengan dudas y preguntas. Después, yo estoy trabajando mucho con un proyecto que se llama Economía Humana, que también tiene sus libros. De España, estoy trabajando mucho con España. Después el libro Rudolf, algunos libros viejos interesantes para empezar a mirar. El futuro del dinero, algunos que estoy mirando acá, espérenme que Algunos libros que han influenciado en mí son
Liderazgo consciente. Este lo pueden, bueno, después se los paso para no volvernos locos con tantos títulos, a los que les interese, lo conectan por las redes por privado. El futuro del dinero, que ya está medio viejardo, pero fue uno de los que empezó a transformar y quemarme la cabeza a entender que el modelo no era lineal. Y un viejísimo libro de Rudolf Steiner, Curso de Economía, que conecta mucho con el sentido profundo de la economía como una generadora de bienestar. Ahora, y todos los libros lineales que vimos están buenísimos y están para desprogramar. A ver, libros que recomendarles. Yo estoy escribiendo un libro que es un poco el compendio de todo esto, que es un poco la desprogramación económica integral, que se llama. Hasta ahora es un proyecto, lo comparto con mis estudiantes y lo compartiría con el que le interese. Son apuntes y ensayos, de alguna manera, de estos temas, que son donde pueden verlos. Y los estamos dando, sin ir más lejos, en la Facultad de Ciencias Económicas de Mendoza, en la Cátedra de Desarrollo Sostenible. Estamos trabajando con ese libro. Y en el posgrado, que estamos dando, la maestría que se está dando, que este fin de semana hablamos de finanzas sustentables, justamente, también estamos usando esta bibliografía. Y los que les interese, yo les doy los borradores, los PDF de lo que es un proyecto de libro, que será la forma de estudiar todo esto. Y después, bueno, les decía Joan Melé también, y esos fueron los principales autores que me han influenciado, pero principalmente la literatura. Es clave que nos conectemos con la humanidad y con las artes y con la ciencia, y el método FENSUS pedagógico está relacionado principalmente con el arte, porque ahí es donde conectamos la creatividad para poder entender y generar un nuevo orden. Tengo que salir de las miradas mecánicas que nos trajeron hasta acá. No nos trajeron hasta acá por malas, se agotaron hace más de medio siglo, las seguimos usando, y son esos libros los que... Hay Teoría U, un librazo, MIT, un economista del MIT, para que vean que estos libros no son nomás de siempre me gusta decir, no, pero estas son cosas hippies. No, acá tengo el libro Otto Scharmer, el profesor del MIT, que habla de este libro Teoría U, que no hemos conseguido el original, ya lo hemos estado estudiando mucho. Les recomiendo mucho que se metan en Teoría U también para entender de qué trata. Y bueno, todas esas cosas los puedo ayudar un poquito. Y volver a mis páginas, a mis redes, principalmente para que se sumen, que nos viene bien, si hay gente que le gusta esto, en buena hora. Nosotros necesitamos que, mientras más gente se sume, más fácil va a ser seguir creciendo como modelo de educación. Así que acá están un poquito mis redes sociales y la página de FENSUS, que hablábamos recién. Ahí no sé si se ve allá abajo a la derecha, fensus.org, que es donde pueden conectarse con nosotros, y nuestro modelo y nuestra mirada FENSUS, que también está en las redes sociales. Así que bueno, entonces espero que la puedan tomar nota. Y ahí están las redes para conectarse por Instagram, Facebook, y bueno, y ahí responderemos más preguntas, Lauri. Bueno, acá hay otra consulta que dice, ¿qué económica? A ver, se me cortó porque medio que se me aceleró al final. A ver. Va de vuelta. Dice, ¿qué país lleva mejor a cabo el tema de la sostenibilidad económica? Bien, a mí en lo subjetivo, los países que más me gustan, cómo están haciendo las cosas, pondría en Agenda Holanda, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda, y hay un país de Medio Oriente que me olvido siempre el nombre, que está pensando solo en bienestar. Muchos de estos países, por ejemplo, han dejado de medir el PBI. Recomiendo mucho que googleen la economía de la dona, que se está aplicando en Holanda. Como post pandemia se viene la política de la dona, que está basada en una economista inglesa que tiene una charla TEDx muy buena. No recuerdo el nombre exactamente ahora, hablando de, bueno, más que libros, les puedo recomendar muchas charlas TEDx muy buenas que están ocurriendo, que después de eso, generalmente de esas charlas TEDx, detrás de eso hay un autor de libros que van a ir llegando desde la comunidad, pero básicamente los países que nombré son las economías que más me gusta cómo están trabajando el tema del triple impacto. Y estoy viendo Borgen y me encanta mi Borgen. No sé si alguien está viendo, pero entender en Borgen cómo la agenda de, por lo menos de los personajes, te muestra un poco cómo es la política en los países nórdicos. Y si bien hay un debate y una pulseada con esquemas más socialistas y más de libre mercado, hay una centro sostenibilidad
que está un poco relacionada. Hay mucha gente que dice, che, pero esto es socialista, de mercado. No. Primero que hay desde el libre mercado hasta socialismo que piensa el triple impacto. Y en el siglo pasado, las principales economías más lineales y más maximizadoras fueron las comunistas, por ejemplo. O sea que no tiene nada que ver con el socialismo. Es el cambio de paradigma. Tanto la mirada capitalista de ciertos países como la mirada más comunista de otros son muy maximizadoras y muy lineales, maximizadoras de PBI, de poder. No, en cambio estos modelos que les nombré, los países que les nombré, tienen políticas mucho más que buscan la armonía y el desarrollo sostenible e interrelacionado y colaborativo entre sectores de la economía, como si fuera más bien una biodiversidad social y de sectores donde todos cumplen su rol. Es muy interesante. Estamos redefiniendo el sentido de muchas cosas y esta mirada maximizadora casi está erradicando al mundo, así que es una muy buena oportunidad que empecemos a estudiar y a ver esta economía. Bien, la última pregunta que tengo es, ¿qué pasa con el turismo y qué mirada se puede hacer desde la sustentabilidad? Wow, el turismo, qué tema interesantísimo. El turismo es uno de los grandes paradigmas. Miren que yo he sido vicioso y dependiente, he viajado, he disfrutado viajar estos años, pero hemos roto el mundo en gran parte por el turismo low cost. Porque, más que nada porque era muy bueno, sí, generaba mucho empleo, generaba mucho PBI, mucha productividad, pero primero generó un nivel de endeudamiento enorme en las clases medias, medias bajas del mundo, que viajaron lo que nunca se hubieran imaginado mis padres o la generación hace 40, 50 años atrás, nunca se hubieran imaginado tanto movimiento mundial de turistas. Está bien, se pudo bajar con las low cost, se subsidió mucho el combustible, pero hicimos un despelote ambiental, cultural y social enorme. Los países como, bueno, ciudades como Barcelona, como París, por nombrar las grandes capitales del turismo, directamente fueron destruidas desde el punto de vista ambiental y cultural, y la mayoría de los ciudadanos de esos países, esas ciudades se fueron a las afueras, y quedó una gran fábrica de Airbnb con un montón de departamentos en manos de rusos y de asiáticos, de fondos a veces no tan santos de su ingreso. Se armó un despelote de corrupción. O sea, sin duda el coronavirus vino a parar algo que estaba haciendo malo para el mundo, en lo social, en lo ambiental. Lamentablemente, para los que nos gusta viajar, yo creo que no tiene que volver el turismo que vimos. Tal vez se nos fue la mano, fue como creciendo, fue muy exponencial, como estas corrientes tipo de consumismo. Obviamente que está bueno que sea más barato viajar, y está bueno lo que venía pasando a lo mejor hace 10, 15 años atrás, y cada vez nos seamos más, y ya preguntarnos, che, ¿no deberíamos? En un momento no se fue a cualquier lado y viajaban toda Europa como si fuera a ir a Mar del Plata, y detrás de eso había una huella de carbono altísima por los aviones, que ya directamente la cantidad de vuelos en el mundo es algo insostenible, y los turistas tenían conductas y actitudes muy predatorias, porque querían conocer 20 ciudades en 10 días, y entonces andaban comiendo. Hay que, a ver, esto es parte del slow, hay que empezar a vivir el mundo a otro ritmo, un ritmo biológico, un ritmo que pueda el planeta, hay que cuidarlo, viajaremos menos, trataremos más de viajar yendo a trabajar, a hacer experiencia en otros países y volver, ir a estudiar, ir a ser parte de sus comunidades, conocer las culturas. Ese es el nuevo turismo para mí. No va a ser más el turismo fast food ni este low cost, porque hizo bolsa el mundo y hizo bolsa la pobreza de mucha gente de clase media que se sobreendeudó y generó patrones de consumo que lo hizo insostenible. Gran parte de la pobreza que estamos viendo en Argentina hoy en día es consecuencia de gente que viajó mucho más de lo que podía y se endeudó a niveles insostenibles. Y eso ha pasado en muchos lugares del mundo y se veía como que este año se venía hablando antes que apareciera este coronavirus inesperado, se hablaba del cisne verde o la crisis financiera por el endeudamiento, porque el nivel de endeudamiento del mundo por los niveles de consumo es insostenible. Y una de las grandes causas de endeudamiento de las clases medias más sufridas del mundo es por el turismo low cost. No es algo argentino, es algo que pasó en todo el mundo. La gente se gastó más plata de la que tenía en viajar a lugares y hacer demasiados viajes. Hay gente que con 20, 30 años conoció 20, 40 países, 50 países. Antes eso nos tardaba una vida.
Y está bueno que podamos, obviamente hagámoslo si podemos, pero que esté en armonía con lo que podemos hacer y con lo que generamos en el mundo. Hay una clave que va no solo para el turismo, low cost, sino para todos nuestros consumos. ¿Es bueno o malo comprarse celulares? ¿Es bueno o malo comprar el auto? ¿Es bueno cambiar la computadora? Es todo buenísimo. Está buenísimo conocer el mundo y viajar. Está buenísimo cambiar el celular todas las veces que puedas, cambiar el auto. Pero asumir un compromiso con el mundo. El valor de lo que vos generás en el mundo, el bienestar que generás en el mundo, que se transforma en ingresos vía tus ventas, tiene que ser más grande que el valor que vos usás para ir y comprar cosas del mundo. Tal vez hay que revisar que estén mejores los precios, tal vez hay que revisar, pero lo interesante es que el consumo responsable y consciente está relacionado con asumir nosotros, cada uno de nosotros, un compromiso ético, que el valor que lo que generamos tiene que ser mayor que el valor de lo que tomamos. Y eso es una forma de vivir con finanzas saludables y con no tanto endeudamiento. De ahí podés comprarte un Rolls Royce, podés comprarte una Ferrari, pero para eso tenés que generar un montón de bienestar en un montón de gente y en el planeta. No es un no al consumo, sino que hay una coherencia entre lo que generas y lo que tomás. Y hay muchas cosas que están subsidiadas porque no pagamos el verdadero valor que tienen. Por ejemplo, los envases. El mar está lleno de envases porque nadie pagó por su limpieza, por su uso y posición final. El mundo, la cantidad de bienes que hay en el mundo es una sobredimensión porque nadie paga el verdadero valor del combustible que usamos, fósil, no reciclable, porque pagamos el costo de extracción, pero no el costo de reparar los daños que genera la atmósfera. Y eso hacia dónde vamos, o sea, por eso creo que el turismo low cost, lamentablemente para mi lado consumista, pero agradecido para mi lado sostenible, se fue para no volver nunca más. Habrá un turismo más o menos caro, parecido a lo que era hace 10 años, y tal vez sea un poquito más sano para el planeta y la humanidad. ¿Cuánto tarda en responder cada pregunta, Laura? Pero bueno. Espero que le haya servido la mirada. Excelente. Muchísimas gracias, Geraldo. Les quiero recordar a los chicos que si han tenido algún tipo de inconveniente con los links de las charlas anteriores, que se comuniquen con las franjas o con los centros de estudiantes de su facu y que ellos nos los van a estar comunicando para poder anotar la asistencia de ellos a las charlas. Y bueno, Heraldo, agradecerte por tu dedicación, por el tiempo, por las explicaciones y muy claro todo. Y bueno, esperamos al menos podernos ver próximamente en algún otro congreso o en alguna otra jornada en la facu, pero de forma presencial ya esperamos. Sí, esperemos, Laura, yo también, la verdad está bueno, reparemos el mundo, arreglémoslo entre todos y cuidémoslo porque lo rompimos entre todos, lo estamos sufriendo, lo vamos a reparar entre todos. Y lo interesante es cuando me dicen, che, estas economías, ¿por qué a mí no me enseñaron? La estamos enseñando en la facultad, se están enseñando en todas las facultades del mundo, están llegando a ritmo tranquilo, yo estoy trabajando en la facultad, desde coachando profesores para que innoven y vean estos tipos de cosas, o sea que está pasando ya, así que solo es cuestión de tener paciencia, conectarnos con las cosas que nos gusten, leer los libros que más nos gustan, y con eso vamos a ser mucho más coherentes. Cada uno de nosotros puede hacer la transformación, no esperemos que la hagan otros. Colaboremos con lo que hagan otros, pero no nos sentamos a esperar y a protestar, y no protestemos tanto porque es una distracción muy grande. Cuando protestamos mucho creemos que estamos haciendo algo por el mundo, pero vamos a hacer mucho más si nos remangamos y empezamos a actuar. Cómo compramos, cómo estudiamos, cómo vendemos, cómo emprendemos, somos parte del cambio que queremos ver en el mundo. Así que pongámonos en protagonista nada más y aumentemos la atención. Gracias, Lauri. Espero verte pronto. No, esperamos también verlo pronto. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y bueno, los esperamos el sábado con las próximas disertaciones, con la última jornada del Congreso Nacional de Ciencias Económicas. Muchas gracias.